Bueno, mi nombre es Rafael Antonio Aldoy Castillo, pero de chiquitico me decían Monono. Yo vine a saber mi nombre original, mi nombre de pila, no mi apodo, cuando yo tenía como algunos 12 años. Pero todo el tiempo en mi casa me decían Monono. Para mí yo me llamaba Monono Castillo, ni siquiera Aldoy, o el apellido de mi mamá. Mi fecha de nacimiento, un 7 de octubre del año 1959. Nací en la clínica, en la maternidad que está frente al Museo del Hombre Dominicano, no sé cómo se llama esa calle, pero esa maternidad nací yo, un jueves a las 4 de la tarde, según me cuenta mi madre. Era un niño muy llorón, de mi nacimiento hasta la fecha, y fui creciendo hasta los 6 años que mis padres se separaron. Crecí con un matrimonio de padre y madre, pero después de la separación yo no supe lo que era tener un padre. Son de estos padres que traen hijos al mundo y se convierte entonces la madre en una madre soltera, una señora llamada Arabia Castillo con 4 hijos. El más grande era yo, o soy yo, de mis hermanos, porque todos, gracias al Señor, todavía estamos sobre la tierra. Y eso me convierte a mí, o me ha convertido en ser un padre ejemplar, en la falta de un padre en el hogar, los consejos de un padre. Mi vida fue creciendo bajo los amparos de mi madre, todo lo que tenía que ver con relación a la escuela, alimentación, mantenimiento, todo. Mi madre era la culpable, o la responsable de coger estos 4 niños y llevarlos a que sean alguien en el futuro. Y nosotros crecimos con una madre que prácticamente no estaba en el hogar y teníamos que tener una persona que nos cuidara, porque ella se mantenía trabajando, supliendo las necesidades económicas de la casa, a la falta de la responsabilidad de un padre como el que o el que nos engendró biológicamente. Me crié en un barrio en la parte alta de la ciudad. Antes le llamaban Mejoramiento Social, hoy le llaman Villa María, calle Yolanda Guzmán. Todavía yo publiqué estos días una foto por Instagram y por Twitter y por Facebook de una mata de mango que hay en la Padre Castellano, Antigua 17, frente a la estación de la segunda línea del metro. Me cuenta mi mamá que ahí vivía mi abuela y ahí había una casa. Mi abuela tenía una especie de pequeña finca cuando yo nací, porque no existía ninguna de esas avenidas. Y ahí esa mata de mango todavía es testigo de que yo nací en ese sector. De ahí, cuando me cuenta mi madre, desalojaron en la época en que yo nací, todavía estaban el régimen de Trujillo, desalojaron a todo el que vivía por esa zona. Entonces empezaron a construir el ensanche de Luperón y la avenida Padre Castellano. Es lo que nos lleva a nosotros a mudarnos a la Yolanda Guzmán, casi esquina 13, entre la 13 y la 15. Ahí transcurre mi niñez hasta el 1965. Recuerdo como ahora, era yo un niño. Los niños siempre creemos que las cosas que pasan trágicas la vemos como parte de un juego, de una película, que tú estás dentro de ella. Yo recuerdo que en 1965 estalla la revolución del 24 de abril de ese año y nos obliga ya a trasladarnos a donde nació mi madre, a Gran Parada Tenares. Tenares, un municipio cabecera de Salcedo.
Y la Gran Parada es como una especie de campito que está a 1 kilómetro del pueblo. Y entonces nos vamos bajo la lluvia de tiros de esa época, mis hermanos, mi madre y yo, y nos vamos en una guagua que duró, qué sé yo, como 2 días para llegar a Tenares, lo que se hace hoy en 1 hora y media, porque la autopista Duarte era un trillito de un solo carril que venía, uno que iba y otro que venía. Por eso había muchos accidentes en esa época. Y nos obliga a ser refugiados de la casa de mi abuela materna en Tenares, en Gran Parada. Ahí duramos una especie de, qué sé yo, que como algunos 2 o 3 meses, hasta que un amigo de mi madre, en un motorcito 50, se trasladó a Tenares y le dijo a mi mamá que la guerra había pasado. Y entonces mi mamá viene a la capital sola, nos deja a nosotros con mi abuela allá, y cuando las cosas pasaron, que ella veía que sí había seguridad de tener a sus niños con ella, entonces nos trae de nuevo a la capital. Y ahí empiezo yo hubo una ocupación militar, empiezo yo a ver aquellos norteamericanos, soldados norteamericanos, que nos daban a los pequeñines de la época comidas enlatadas y nos daban dulcitos y nos daban cosas. Y lo veía que salían de la vieja escuela Perú, que era de madera, una escuela de Perú. Está en la Teniente Amado García Guerrero, y lo veía que marchaban todas las mañanas. De la Yolanda Guzmán, entonces, nada, nos trasladamos a residir a otro sector, al Callejón de la Puntería, le llamaba yo. Y lo escribo en un libro así, el Callejón de la Puntería era un callejoncito de la Doctor Betance 176 parte atrás, vivíamos nosotros ahí. Era un callejón que por donde quiera que tiraran una piedra a ti se te pegaba, porque era tan chiquito que tú tenías que era de lado, no, de frente tú no podías caminar, era de lado. Y ahí era una época difícil para una madre con 4 muchachos que tenía que trabajar para mantenerlos, un baño para 10 familias donde había un letrero en la entrada que decía fulana de tal lo limpia tal día, tal fulana tal día, y el día que no lo limpiaba se armaba un pleito en ese patio. Pero era divino porque era una niñez sana, era con muchas precariedades, pero era una niñez sana, donde los juegos infantiles de la época era lo único que teníamos, Ambosa 2, arroz con leche, el zunzún de la caravera, etcétera, muchos juegos infantiles. Había un juego que lo jugaban las muchachas de la época, allá en Villa Mella hay un chulito de guerra, el que defiende la guerra. Bueno, pero esos eran juegos de la época. Y ahí fui creciendo en ese callejón de la puntería, como yo lo llamo, en la Doctor Betance. Fui creciendo rodeado de muchos amigos de la época, y creo que fue en esa calle que nace mi condición por amar el arte en todas sus dimensiones, por amar lo que era la televisión. Ahí recuerdo que había una señora, una familia de Vallaguana, apellido Olmos, que vivían en el barrio, que eran familia de Yoyito Cabrera. Yoyito Cabrera era un comediante de la época de Vallaguana que no llegó a la televisión, pero tenía uno de los programas de radio más pegados de la época. Él se identificaba por hacer un humor con un contenido social, y todas las tardes era uno de los programas que más se escuchaba en la radio, siendo yo todavía un carajito de 10 años u 11 años. Y en esa época existía Yoyito Cabrera,
Había un programa que era el Don Poli con las cosas al día, que era un programa también de contenido de humor social. Existía un programa que llamaba El Suceso, que no era de humor, era narrando tragedias, El Suceso de Hoy por la radio. Todos esos programas, con la admiración de Yoyito Cabrera, que pegó un tema de la época que todavía creo que lo hicieron en algunas emisoras, que era Don Timoteo, la carne lo mató. Hacía una serie, mucho merengues con contenido humorístico y un chinchín más para adentro, muchísimos temas. Yo creo que yo fui influenciado. Para mí, cuando yo me encontré con Yoyito Cabrera, que fue a visitar el barrio, a visitar a su familia, para mí fue grandioso, siendo un niño, porque lo admiraba, lo escuchaba todos los días por la radio, y creo que fue una de las influencias de lo que hoy yo trato de hacer, o he tratado de hacer desde mi inicio en los medios de comunicación, específicamente en el área de la actuación humorística. Yo era, se dice, el payaso del barrio. Cada vez que había una pequeña velada, entonces yo tenía un grupito en esa época que le llamábamos Carcajadas, un grupo de humor que de su componente eran amigos. Hoy Juan Demetrio Rodríguez, que es médico ginecólogo, Juan Manuel Peña, no me acuerdo los otros, pero teníamos ese grupo que llamaba Carcajadas. De 10, 12, 15 años, quizás no me acuerdo bien, eran los componentes, y hacíamos la parte de hacer reír a los muchachos del barrio. Cada vez que había un can con los muchachos más grandes, entonces nos buscaban a nosotros para hacer los chistes, hacer los cuentos, y a partir de ahí me inclino por estudiar actuación. Empecé a estudiar actuación con el ya fallecido actor dominicano Rafael Villalona, con el venezolano Rómulo Rivas, y empiezo entonces a incursionar dentro del área del teatro popular, inducido por, cuando llego al bachillerato, me daba clase Daniel García Archibar, periodista muy reconocido dominicano. Me daba clase de historia y empieza a reclutar una serie de gente por el Colegio María Auxiliadora para que perteneciera a un grupo de teatro que se iba a formar para esos años. Era un grupo de teatro popular, un teatro de denuncia, si se quiere, muy parecido a una sociedad secreta, la Trinitaria o la filantrópica de Juan Pablo Duarte, donde se representaban en la protesta en esa época contra la invasión haitiana. Me vio un periodista llamado Junior Macabe y me incentiva y me dice si no me gusta la televisión, que no quiero trabajar en la televisión, etcétera, etcétera. Yo le dije que sí, pero como en esa época había un anillo tan cerrado, claro, no era porque se quería que fuera un anillo, es que en esa época no había una globalización de lo que es la televisión hoy día. Apenas existían como 5 o 6 canales y solamente un canal como Color Visión, que tenía el show del mediodía, era que tenía un cuadro de comedia sólido, donde para entrar ahí había que tener ser muy bueno y tener mucha experiencia dentro del área del humor. Pero Junior me lleva a donde otro periodista llamado Napoleón Vera, y tenía un programa que llamaba Articosas, y ahí entonces empiezo a incursionar en el humor. Recuerdo que se grababa en la comedia. Los directores de ese cuadro de comedia eran, miren qué cosa, era un camarógrafo llamado Jorge Hesky. Él era camarógrafo y comediante. Él cuadraba la cámara, cuadraba el set, entonces dejaba la cámara sola y él se metía en la comedia.
Y otro director que tenía el cuadro de comedia era un escenógrafo de esa época, Johnny Poisson. Yo recuerdo que yo parecía un arenque de flaco y seco, que era, y con un afro tremendo. Recuerdo que se grabaron las comedias para un sábado, y en la única comedia que yo pude participar, estaba Poisson pintando un cuadro, y yo tenía que entrar y mirar el cuadro y seguir, ni siquiera pararme mucho. Pero como tenía hambre de meterme y de mostrar lo que yo era, yo pasé, me paré y dije, óyeme, pero qué cuadro tan lindo tiene usted, pintor. Y él mandó a cortar, corten, que no, era pasar y todo, no tiene experiencia. Yo no, también puse. Pasé, y cuando llegó el sábado, yo puse a todos mis hermanos, mi mamá, en un televisorcito que teníamos a blanco y negro en la casa, a mirar la comedia en la que yo salí. En lo que hicieron así, mi mamá se paró y ya yo había pasado. ¿En qué momento que tú vas a pasar? Yo, no, mamá, ya yo pasé, porque fue tan breve. Pero a partir de ahí, gracias al Señor, todo ha sido gloria dentro del área del humor, con muchos tropezones, porque es un medio muy, pero demasiado difícil. Junto con el mismo Poisson, entonces pasamos al programa Sábado Espectacular. Pero todo esto es gratis, sin cobrar un centavo. Después que tuvimos uso de razón en el sentido de que teníamos que ayudar en la casa, ayudar a mi mamá, que se levantaba a las 6 de la mañana a trabajar en una industria textil hasta las 2 de la tarde, y muchas veces tenía otro turno de 2 a 10 de la noche, se lo variaban. Entonces, yo siempre lo he dicho, de carajito fui un trabajador. Ese es el cliché. Dice, yo limpiaba zapatos. No, yo limpiaba zapatos. Todo lo que surgimos, teníamos en barrio que no teníamos un padre responsable, tuvimos que limpiar zapatos. Tuvimos otros que vender maníes, otro que cargar agua en los barrios, porque en los barrios se utilizaba cargar agua por paga, porque en la parte alta de la capital siempre ha sido de hecho, yo siempre que veo la noticia y veo que en el barrio de Villa María protestan porque no llega el agua. Son 40 años que no llega agua por ahí. Pero yo limpiaba zapatos, luego mi hermano, mi tercer hermano, se inventa vender medias. Compraba medias a unos almacenes que llamaban Yunen en la Duarte. Entonces yo también incursiono junto con él y ponemos un pequeño negocio de vender medias. Pero yo me puse a estudiar también lo que las mujeres estudiaban en esa época o estudian todavía, que me inscribí en una escuela que hay por Radio Televisión Americana, Concesión Bona, a aprender a bordar. A mí me decían la loquita en el barrio porque querían que yo iba a hacer pájaro. ¿Sí? Porque a macramé, a hacer flores. Entonces mi hermano y yo en las navidades hacíamos unas flores decorativas para ponerlas como centro en las puertas de adorno navideño, y hacíamos muchísimas cosas así y las vendíamos. De ahí yo me mantenía, a la vez que iba incursionando en la televisión, se jalaba mucho aire, como dije, más que un pastelito, pero cuando uno tiene deseo de llegar, no cobrábamos un chele, y ahí nos vamos al programa Sábado Espectacular. Yo voy estudiando un bachillerato comercial,
aprendiendo a mecanografía, archivo, taquigrafía, en esa época, contabilidad. Y en la empresa que mi mamá trabajaba textil, entonces me consiguen trabajo, era que como auxiliar de contabilidad en la oficina, pero tenía que pasar un centro. Duré entonces un año colando café para los empleados y trapeando y limpiando baños, hasta que entonces me dieron la oportunidad de trabajar como auxiliar de contabilidad dentro de la empresa. A mí entonces no me importaba que no me pagaran en los medios. Ahora sí, ahora se gana dinero. Antes tú tenías que durar 3 años trabajando en un programa de televisión, no te pagaban un chere. Arrancamos el Sábado Espectacular, y el Sábado Espectacular con Tito Campuzano, que dio mucha oportunidad a mucha gente en este país, sobre todo a los comediantes. Y más auspiciado por José Cáceres, que también estaba dentro del programa. Y José Cáceres, como era actor, le gustaba ayudar a los nuevos talentos. Y arrancamos ahí en Sábado Espectacular. Nacen en Sábado Espectacular los Chinitos Salichón. Eran unos orientales que nosotros hacíamos. Nuestro primer personaje de humor, pero eran críticos de farándula. No nos inventábamos ninguna noticia. Agarrábamos los periódicos de la época y todo lo que publicaban los periodistas de farándula, entonces nosotros lo decíamos con un corte humorístico. Sabe Espectacular y arrancamos ahí. Luego llega la oportunidad de que se hace un programa en Radio Televisión Dominicana, donde mismo estaba Sábado Espectacular, y nosotros, como los Chinitos Salichón, pasamos el programa que llamaba El Tapón de las 12. Lo producía Más Cordero, que había sido productor en sus inicios del show del mediodía. Pero El Tapón de las 12 fue como el gobierno de Núñez de Cáceres, muy efímero. Duró menos de 3 meses y se desbarata y se forma Caribe Show. Y ahí en Caribe Show es que pegamos los personajes bien pegados. Creo que fueron los personajes que más se pegaron en esa época, los Chinitos Salichón y el radio junto con Félix Peña. Ya ahí en esa época ya yo empecé a ganar un sueldo. Ya me pagaban 300 pesos mensuales. Y nos lo aumentaron a 1.300 porque amenazamos con que no íbamos a ir para el show del mediodía. Porque con los Chinitos Salichón estaban tan pegados y pegamos frases que se utilizaron en temas musicales por los merengueros de la época. Nosotros recorrimos el país completo, de norte, sur, este y oeste, haciendo presentaciones con los Chinitos Salichón. En Caribe Show duramos muchísimos años. Creo que el programa duró casi 4 años. Había un cuadro de comedia en esa época buenísimo, compuesto por los jóvenes de la época que eran la nueva generación del humor. Juan Carlos Pichardo, el padre, no el hijo. Ángel Muñiz, La Monchichi, estaba Alicia de Peña, Tony Sanz, Richard Dula, Héctor Sierra, que era pegadísimo en la época, Luis Crucier. Y estábamos nosotros haciendo los Chinitos Salichón, estaba Ana María Arias. Y bueno, hay gente que no me acuerdo los nombres, pero había un cuadro de comedia excelentísimo en Caribe Show. Fue, creo, la primera competencia que tuvo el show del mediodía. Porque el show del mediodía tuvo mucha competencia que lo tambaleó y lo sacudió, pero siempre se ha mantenido ahí por más de 40 años. Y ahí surgimos nosotros hasta que la necesidad económica nos hace emigrar a los Estados Unidos. Y duramos un tiempo viviendo por allá, buscando mejores condiciones de vida. Y al tiempo regresamos al país, y ahí entonces hay un resurgir ya dentro de la carrera humorística. Y Felipe y yo nos unimos, y con un cassette 3/4 bajo los brazos nos dirigimos al antiguo Canal 6, hoy Telemicro, y hablamos con el señor Gómez Díaz en esa época, y nos dio la oportunidad. Y entonces
arrancamos con el noticiario desinformativo. Una idea de Félix Peña, pero como aquí en esa época no había tantas compañías de cable, el cable era solamente para los sectores como Piantini, Naco, y llegaba el cable. Para los diferentes barrios, el cable, bueno, todavía hay un cable que no entra a los barrios. Y nosotros, yo venía ya de New York, de ver programas que daban allí, y cuando Félix me plantea la idea que tiene de un noticiario desinformativo, yo relacioné un programa que veía allá que era en inglés, no necesario de news, no son necesarias las noticias. Y le dije, bueno, pero yo creo que las ideas son el mismo concepto, vamos a colocar esto aquí, vamos a colocar esto aquí, y vamos a hacer un programa. Era lo que hacían los productores de la época, que venían con ideas buenísimas, pero era que estábamos con una venda en los ojos, nadie veía televisión y se iban a otro país y copiaban y venían aquí como con eran ideas renovadoras, nuevas. Ahora no, ahora es diferente. Ahora nadie puede salir y que yo me inventé esto. Y si te ven que tú lo copiaste, te cae encima. Bueno, pues nosotros hicimos el noticiario desinformativo. Tuvo una pegada chulísima. Ahí nace una nueva generación de humor con nosotros en el noticiario desinformativo. Duramos 4 años con los ratings altísimos, aunque no habían cajitas medidoras, que yo quisiera saber dónde quedan las cajitas que miden los ratings. Y luego del noticiario desinformativo, entonces nace la opción de las 12, también bajo la producción de nosotros, Félix Peña y Rafael Alduey, y ahí surgen una generación compuesta por Fran Suero, ya fallecido, William Grullón, Tony Pascual, Miguel Pérez, Berenice Aquino, Miguel Céspedes, y un grupo buenísimo. Luego de pegada a la opción de las 12, que también fue un palo, nace Quédate Ahí, y ahí se integra un muchacho nuevo de San Cristóbal para esa época, Raymond Pozo, y se integra Cacheíto, que era un huilero de Sergio Vargas, y nace un programa llamado Quédate Ahí, bajo el amparo y la tutela de nosotros y del señor Gómez Díaz. Y ahí se pegan personajes como el Brujo, de Olio, que nosotros interpretábamos, Macaco, el de la cama. Fue el primer programa que tuvo la valentía o la gallardía de encuerar, como dicen, pero era en bikini, de poner en bikini a un grupo de muchachas bellas todas en la época, que no tienen tanta malicia, y de hacer comedia con contenido erótico. Metemos un jacuzzi grandísimo al estudio, y entonces hacíamos ahí humor dentro del jacuzzi, entrevistas dentro del jacuzzi, y Quédate Ahí se dispara y se pega. Y ahí empiezan a pegarse todos los muchachos que hoy son lo máximo, que han hecho de todo en el humor, Raymond Pozo y Miguel Céspedes. Ahí trabaja con nosotros Blumi Lizardo, trabaja con nosotros ya la fallecida Yane Vicioso, Luciano Chavarría, un grupo grande de comediantes de la época. De Quédate Ahí se desprende y nace también un programa llamado Atrapado, bajo la tutela también de nosotros, que se daba los domingos, ya un programa con mucho más elegancia, otro tipo de humor mucho más, se puede decir con etiqueta, y la presentadora que da sus primeros inicios dentro de la televisión, aunque ya venía de Santiago con un periodista llamado Meraldo Valle, Miralba Ruiz, de ese programa Atrapado. Miralba Ruiz junto con Vitali Abreu, otra muchacha de la época. Miralba todavía se mantiene, Vitali está fuera de los medios, y ahí surge el programa Atrapado. Chedi García entra a trabajar con nosotros en Quédate Ahí y en Atrapado, bajo también la tutela de Félix Peña y Rafael Alduey. Y es la historia
de nosotros dentro del área del humor. Luego después dejamos los predios de Telemicro, donde quizás nunca quisimos salir porque nos iba muy bien ahí, pero la vida es así, siempre hay gente que te pone una silla para que tú te caigas. Yo me caí en la silla, con la silla que me pusieron, y entro a trabajar. Ya yo creo que me consagro dentro del humor, y siempre lo he dicho, porque trabajar con Freddy fue como una especie de hacer un posgrado dentro de una carrera universitaria. Entonces salí de Telemicro, y a la semana Lumi, que había salido también, me llama y entramos a trabajar. Me dice, mira, yo voy a entrar a trabajar con Freddy. Freddy viene con un proyecto que se llama Freddy Milagros. Y el Gordo de la Semana, que ya estaba hecho, pero Freddy Milagros era un proyecto nuevo. Y a la semana me reúno con Freddy y empiezo a trabajar con Freddy, ya con una nueva visión de hacer humor, mucho más acabado, quizás con menos palabras vulgares que utilizamos, quizás vulgares en aquella época. Hoy la radio está llena de malas palabras, y la televisión. Y empezamos a trabajar con Freddy y Milagros. Ahí surgen personajes como el billetero, que se pegó por la frase del 10. Surge Sobeida, que mucha gente creyó que era por el problema de la Sobeida, cuando surgió aquel caso de Figueroa Agosto y Sobeida. Sobeida era un personaje que le habíamos dado el nombre a una prostituta como de la Duarte, y le damos el nombre de Sobeida, y hacemos este personaje que tuvo una pegada grandísima a él. De hecho, el personaje me ha llevado a mí a escribir 2 libros, y ya voy para el tercero, y un guión de una película que espero próximamente realizarla, que se llama Sobeida, Agente Secreto. Y se pega el personaje de Doña Angélica o Doña Ñeca, que es una señora que es de Barahona, que quiere llegar a la presidencia, porque cuando ella gane va Ñeca para el palacio, va Ñeca para la policía, va Ñeca para la marina, y surgen estos personajes. Surge el personaje de Mario Bros, surge el personaje del comentarista, y una serie de personajes con Freddy, donde duramos 3 años trabajando con él hasta que nos separamos. Freddy se va a Colorvisión y Milagros se queda con su proyecto, y entonces nace el proyecto Chévere Night, donde seguimos trabajando con personajes humorísticos, y con los personajes ya anteriormente mencionados por mí, que le han dado vida a mi carrera y que me han mantenido en el medio. El último personaje que tenemos es Chicho Cuento, es un tipo que se cree un comediante y que hace unos cuentos malísimos y que solamente él se lo goza. Y ahí estamos, trabajando con Chévere Night. Hemos dentro de la carrera hecho de todo, cine, teatro, televisión, comerciales para Telefónica Norteamericana, con bancos norteamericanos, fuera del país. Hemos trabajado en películas. No me ha llegado cualquier productor de cine. Yo necesito un protagónico, aquel que pagan. No me ha llegado la dicha de protagonizar una película, pero sí hemos trabajado en casi todas las películas dominicanas, de las primeras películas que se hicieron cuando no existía la ley de cine, que la gente tenía que hacerlo, tener dinero de costillas récord, como dicen. Hicimos 4 hombres y un ataúd, de Pericle Mejía. En esa época interpretamos un rifero, vendedor de números, que no existían bancas, pero existían los riferos. Hicimos Éxito por Intercambio, un casi protagónico hicimos ahí, una película de Miguel Vázquez. Trabajamos en Ladrones a Domicilio, Megadiva, Santicló,
Profe por accidente. Interpretamos a Antonio de la Maza, aquel héroe dominicano que participó en el ajusticiamiento del dictador Trujillo. Hicimos la interpretación de su personaje para Funglode, con la producción de una compañía española. Se hizo esa película documental. Trabajamos para películas italianas, Natalie Cruzeiro, con la esposa en esa época de Eros Ramazzotti. Y también trabajamos un personaje corto con Andy García en The Lost City. Y hemos hecho muchísimas cosas dentro del área de la actuación y del humor. Hemos grabado canciones, parodias, bachata con personajes, merengue, hemos hecho producciones de cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí van las cosas. Yo dije que mis inicios, hay una persona a quien siempre en los libros que he escrito, en los 2 libros que he escrito, siempre le doy su crédito. Y cuando lo veo y se lo digo personalmente, tú eres mi papá dentro de los medios de comunicación, es al periodista Junior McCabe, que él fue que me vio en una obra de teatro y él me agarró de la mano y me dijo, ven tú a este programa. Siempre lo he dicho, indiscutiblemente hay muchísimas personas que te han dado la mano, que te han ayudado, que te han dado esa patadita de la buena suerte. Quizás sea un cliché, porque todo el mundo lo dice, pero tengo que decir que Juan Ramón Gómez Díaz fue también parte esencial de esto que hoy nosotros hemos hecho durante 30 años, tanto Felipeña como yo, porque abrió las puertas a través de nosotros a una nueva generación. Nosotros le tocamos la puerta a Gómez Díaz y él nos dio la oportunidad de hacer aquel programa Noticiero Desinformativo. Pero cuando los jóvenes en los barrios que tenían la misma inquietud que Feli y yo teníamos en esa época, nos vieron con aquel primer programa, se vieron reflejados en nosotros. Entonces empezaron a tocar la puerta de Feli Peña y Rafael Aldué. Y a través de nosotros también Gómez Díaz le dio la oportunidad. Yo recuerdo que todavía no había salido el programa de Noticiero Desinformativo y había una promoción en el aire que decía, no se pierda este domingo Noticiero Desinformativo. Nosotros hacíamos una promoción de expectativa, era a las 6 de la tarde. Y en la San Martín con 27 de febrero, que era donde funcionaba el canal, en un cuarto, tenía un cuarto de estudio, nosotros teníamos una frase que decían al final, cámara, Feli Peña y Rafael Aldué, luces, Feli Peña y Rafael Aldué, sonido, Feli Peña, y no era mentira, era la realidad. Nosotros, habían 3 cámaras grandísimas y nosotros ubicábamos la cámara porque no habían camarógrafos y teníamos para grabar como, qué sé yo, después de las 12 de la noche. Entonces nosotros mismos instalábamos el sonido del micrófono y por eso nace Feli Peña y Rafael Aldué y ahí nace esa coreografía verbal con Pedro Nadal en los controles. Entonces decía de jóvenes que fueron tocando puertas, llegó un muchacho de La Vega que quizá no tenía el talento para el humor, pero era muy habilidoso. Y cuando llegó, yo recuerdo que íbamos a salir a grabar, él no abordó ni dijo, el programa está pegado en La Vega. Digo, ¿cuál programa? Noticiarios Informativos. Digo, pero mijo, Noticiarios Informativos todavía no ha salido, es una promoción. Sí, pero está pegada la promoción. Y yo quiero trabajar. Y digo, no, pues quédate. Y utilizamos a Carlos de La Vega, no se hizo grande dentro del área del humor,
pero se hizo rico con la comunicación, porque entonces se fue a vivir a los Estados Unidos, le cayó atrás Emilio Ángeles y todos los trucos de buscar dinero con la televisión en Nueva York lo consiguió a través de Emilio Ángeles, y hoy tiene un programa en la ciudad de Nueva York, un programa donde entrevista políticos, entrevista artistas, etcétera, etcétera. Pues nosotros nos tocó la puerta muchos jóvenes de la época. Chedi García, nosotros fuimos que le dimos la oportunidad a Chedi García, que también cuando vio aquello fue y habló con nosotros y la ubicamos dentro de los programas que hacíamos, y así fueron muchos jóvenes. Por eso Gómez Díaz es para mí también una de las personas que tengo que agradecerle aquella patadita que nos dio, y porque ha sido un visionario dentro de los medios de comunicación, sobre todo en el área del humor, que fue lo que le dio esa apertura hacia las masas al canal Telemicro. Trabajar con Freddy, como dije, para mí fue maravilloso, fue un posgrado dentro de mi carrera. Y se me quedaba un dato. En el 94 trabajamos por primera vez, recibimos una oferta, tanto Félix como yo, del show del mediodía, y nos vamos al show del mediodía. Lo que querían todos los jóvenes de esa época, trabajar donde empezaron los grandes, en el show del mediodía. Y eso también para dentro de mi carrera es importantísimo, porque en esa época el que no pasaba por el show del mediodía no se consideraba comediante. Y nosotros pasamos por allí, por el show del mediodía. Y sobre todo, no puedo dejar de mencionar el apoyo de mi familia, el apoyo de mi madre, el apoyo de mis hermanos, y sobre todo que después que decidí hacer una familia, ellos fueron los más sacrificados, porque en esto tú tienes que abandonar todo si quieres llegar. Yo me hice contable en la universidad y trabajaba como contador, hasta que un día dije, no, yo voy a dejar esto. Y mi mujer, que teníamos mi hijo, que hoy tiene 30 años y que es camarógrafo, trabaja en los medios, estaba chiquitito, y yo decidí dejarlo todo. Y entonces vino la época de Prángana por dedicarme a esto, porque no hay una cuestión más inestable que trabajar dentro de los medios de comunicación en este país, y sobre todo en el área del humor. Cuando un programa está bien y el humor le llega a la gente, pero cuando el programa le manda anuncios, la cenicienta es el humor, entonces deciden tumbar a 2 o 3 de los que están trabajando en el humor para poder mantener la nómina. Y ahí hubo una época de Prángana, un niño pequeño, otro por nacer, leche que comprar, pero gracias al Señor, el Señor nunca abandona a sus hijos. Todo ha sido maravilla, no he hecho dinero, fortuna, pero sí le he dado una carrera a mis hijos universitaria, y no lo he dejado que pasen el trabajo que yo pasé cuando era niño, de quizás comer una sola vez al día, no tener un padre que te ayude a hacer una tarea. Pero nada, esa es la vida. Hoy mis hijos, la mayoría quizás no siguieron trabajar frente a las cámaras, sino detrás. Hay un más grande camarógrafo, editor,
sonidista, ha hecho de todo dentro de los medios. Estudió publicidad, la segunda trabaja en publicitaria, es publicista, la tercera estudia diseño de interiores para hacer escenografías. Y hay uno que lo que quiere es ser boxeador, es más chiquito, pero nada, no han pasado lo que yo pasé, ni lo que pasó a la mayoría de los que surgimos en esa época. I'm sorry. Sí, hace quizá unos 2 años me entrevistó Kenny Valdés. Me preguntaba que de qué me arrepentía dentro de mi carrera, y es de no haberla tomado como un negocio. Era una época muy romántica. Nosotros hacíamos un show, nos contrataban a Felipe Peña y a mí, pero no pensábamos en nosotros dos. Nos hacían un contrato y nos llevábamos a 20 para ese show. Que mi esposa siempre me peleaba, pero tú un show y tú te llevas a 20 y entonces alcanzan a 10. No lo vi como un negocio, era una época muy, muy romántica, donde era más el amor a lo que tú hacías que a lo mercurial, a lo comercial. Ahora no, ahora es diferente, ahora uno piensa primero en lo que te va a ganar, en el dinero, que en lo que tú vas a llevar como producto. Y es de eso que me arrepiento, pero no es que un arrepentimiento, que me va a poner grave por eso, no. No lo vi como negocio, más sí me ha permitido vivir de esto, me ha permitido, como dije ya ahorita, mantener una familia, llevar a mis hijos a una posición que le garantice su futuro. Y eso es bueno, es importante, eso te hace sentir feliz. Pero no, si lo hubiese visto como un negocio en esa época, otra cosa hubiese pasado. El humor en la República Dominicana no está mal, porque han surgido muchos jóvenes que están haciendo un humor hasta cierto punto, si se puede decir, diferente, pero no igual al que hacíamos o al que seguimos haciendo nosotros. Cuando digo el que hacíamos, el que seguimos haciendo nosotros, enrolo ahí a Cuquín, a Felipe Polanco, a Raymond Pozo, Miguel Cepeda, de Lumirizardo, Chedi García, a un grupo que surgió, y otros que ya no están en este mundo, como Milton Peláez, Luisito Martí, Julio César Matías, doña María Rosa Almanzar, ahora Juliao. Un grupo que eran muy buenos. A ellos les falta, ha surgido una época, un grupo de comediantes que son los que están haciendo lo llamado stand-up, pero que no son capaces de caracterizar un personaje. O a lo mejor yo estoy equivocado, quizás lo caracterizan, pero yo no lo he visto todavía. Yo, por ejemplo, vi a Cuquín todavía hace unos días en Chévere Night, disfrazado de mujer, caracterizando a una doña que va a una fiesta y se lleva los pateritos, se lleva las cosas en la cartera. Entonces, yo a los nuevos talentos dentro de esta rama del humor, del stand-up comedy, no lo he visto y no lo visualizo todavía caracterizando. Yo creo que para tú ser comediante tiene que ser completo, porque cualquiera de nosotros
se para un escenario y te dura 1 hora haciendo un monólogo, o 40 minutos, 20 minutos, whatever, lo que sea. Pero a ellos todavía no lo he visto. Yo decía recientemente que el humor es lo más difícil que hay. Tú sales por ahí y visitas 10 bares en la noche y encuentras en esos piano bar 10 cantantes. Pero tú visitas 10 bares y tú encuentras 2 comediantes haciendo humor. Porque es más fácil hacer llorar que hacer reír. Y un comediante explota, eso es calculado ya por todo lo que trabaja humor. Cada 10 años surge uno que explota, revienta. Después de Fautomata no ha surgido otro que tenga esa popularidad que tiene Fautomata. No ha surgido. Y cada 10 años surge uno. Ahora sí han surgido un grupo de jóvenes que están haciendo su trabajo, que están haciendo stand-up. Está Juan Carlos Pichardo, que es muy bueno, el hijo de Juan Carlos Pichardo, padre, es un magnífico imitador de voces, no caracteriza todavía los personajes que imita, a diferencia de William Díaz, que te caracteriza, y Oscar Pérez, no son de esta generación, pero te caracterizan. Si te van a imitar a Julio Iglesias, se caracterizan como Julio Iglesias. Entonces, por ahí está Carlos Sánchez, buenísimo, quien hace la apertura. Yo creo que yo le digo el rey de los monólogos de Carlos Sánchez. Está Gerard Ogando, que es buenísimo también y escribe. Está Carlos Santos, el hijo de Ochi Santos. Están los muchachos de La Guagua. Un grupo de nuevo talento dentro del área del humor, pero en esta área específicamente, yo quiero verlo haciendo más de ahí. Capaz de hacer un personaje de televisión que tenga una pegada a nivel popular. Eso yo quiero verlo, que den un poco más. A los nuevos talentos de barrio, de donde sea, que surjan, que tengan o no tengan precariedad, es que nunca permitan que nadie te robe tus sueños. Tú puedes permitir que te roben una pesadilla, pero no tus sueños. Y eso es lo que más hay en la calle. Gente que te dice a ti, no sigas soñando. Tú no vas para eso. No sigas soñando. Yo recuerdo, siendo muchacho, yo estaba aprendiendo una de las tantas cosas que hice para poder para pagar mi escuela, porque mi mamá ya no podía pagar tantas cosas, pagar mi escuela, mi colegio. Y es que me tuve que inscribir en la nocturna. Entonces mi tía me consiguió irle a ayudar a un señor que trabajaba para una compañía italiana instalando sistemas de comunicación. Cuando no había esta modernidad que hay ahora, yo recuerdo que todos los trabajos se hacían en Naco, Piantini, ¿cómo se llama? Bueno, Intercom. La compañía de hicimos se llamaba Intercom, que tú tocabas la puerta, entonces ahora se ven, pero antes de tocar la puerta, sí, ¿quién es? Fulano de tal, yo vengo de parte de fulano, está bien, pase, pim, y abrían bueno, nosotros instalábamos ese sistema. Y vale la cuña que voy a mencionar. Cuando empieza a instalarse el supermercado Dragón de Oro en la Bolívar, o creo que está en la Rómulo Betancourt, no recuerdo bien. Nosotros estábamos montando el sistema de comunicación de ese supermercado. Muchacho, al fin, yo me entretuve metiendo unos alambres por una tubería subterránea y él los jalaba y se me fueron. Y él vino de allá para acá, abusó de un niño, porque yo tenía apenas 13 o 14 años, no me acuerdo bien. Me dio un cocotazo que yo vi estrellita, como dicen. Y yo lo que hice fue que me fui llorando desde ahí hasta Villa María a pie. Y mi mamá me preguntó, mi tía que fue que me había conseguido, y yo le dije que él me había dado y que yo me sentía mal por eso. Luego yo lo encontré a él
y él me dio una bola. Estábamos llevando la ropa a un guardia, a una señora que lavaba, la mamá de un amigo mío, a San Isidro, a un guardia, una ropa planchadita y la vaina. Y él me dio una bola y me dijo, ¿tú sabes lo que tú vas a hacer? Digo, que cuando tú seas grande, platanero. Y eso me dejó pensativo. Digo, yo no le di mente. Digo, y pensé, este señor no va a quitarme mi sueño es ser lo que yo quiero ser. Entonces pero no permita que nadie te robe tu sueño. Solamente tú puedes lograr lo que tú quieres. Deja que te roben una pesadilla, porque la pesadilla, hasta el nombre es feo. Que te la roben, pero el sueño no. Si tú soñaste ser ingeniero, tú te vas por ahí. Si soñaste ser médico, por ahí que tienes que ir. Y si soñaste con ser platanero, te vas por ahí. Porque total, ser platanero no te quita nada. Te suma. Si es lo que tú quieres ser.